La verdad detrás de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre 1939 y 1945. Con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total donde los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5% de la población, convirtiéndose en el conflicto más devastador y catastrófico de la historia. El inicio de la guerra se dio el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia, lo que llevó a que Gran Bretaña y Francia declararan la guerra a Alemania en respuesta a esta agresión. Las fuerzas alemanas lograron invadir Europa Occidental en la primavera de 1940, mientras que la Unión Soviética, alentada por Alemania, ocupó los países bálticos en junio de 1940. Italia, como miembro del Eje, se unió a la guerra el 10 de junio de 1940, durante el periodo comprendido entre el 10 de julio y el 31 de octubre de 1940, se llevó a cabo la Batalla de Gran Bretaña, que resultó en una derrota para los nazis en su intento por obtener la supremacía aérea sobre Inglaterra. Posteriormente, los alemanes invadieron Yugoslavia y Grecia el 6 de abril de 1941, tomando el control de la región balcánica. Luego, el 22 de junio de 1941, en una clara violación al pacto alemán-soviético, Alemania invadió la Unión Soviética. Durante el verano y el otoño de 1941, las tropas alemanas avanzaron profundamente en territorio soviético. Sin embargo, el 6 de diciembre de 1941, el Ejército Rojo lanzó una contraofensiva significativa que marcó un punto de inflexión en la guerra. Un día después, el 7 de diciembre de 1941, Japón bombardeó Pearl Harbor y como resultado, Estados Unidos se unió a la guerra en alianza con Gran Bretaña y la Unión Soviética. En mayo de 1942, la Real Fuerza Aérea Británica llevó a cabo un asalto a la ciudad alemana de Colonia, marcando la primera batalla en suelo alemán. Durante los siguientes 3 años, las fuerzas aéreas aliadas llevaron a cabo sistemáticos bombardeos a ciudades y plantas industriales en todo el Reich, dejando gran parte de Alemania en escombros para 1945. En el frente oriental, en el verano de 1942, Alemania y sus aliados del Eje reanudaron su ofensiva en la Unión Soviética con el objetivo de capturar Stalingrado, así como la ciudad de Bakú y los campos petrolíferos del Cáucaso. A fines de 1942, la ofensiva alemana se detuvo en ambos frentes. Sin embargo, en noviembre, el Ejército Rojo lanzó una contraofensiva en Stalingrado, y el 2 de febrero de 1943, el Sexto Ejército Alemán se rindió ante los soviéticos. Los alemanes organizaron una última ofensiva en Kursk en julio de 1943,
en la que se libró la mayor batalla de tanques de la historia, pero las fuerzas soviéticas debilitaron el ataque y posteriormente mantuvieron la supremacía militar durante el resto de la guerra. En julio de 1943, los aliados llevaron a cabo desembarcos en Sicilia y en septiembre en el territorio continental de Italia, después de que el Gran Consejo del Partido Fascista Italiano destituyera a Benito Mussolini, el primer ministro italiano. El ejército italiano tomó el poder y negoció la rendición de las fuerzas anglo-estadounidenses el 8 de septiembre. Sin embargo, las tropas alemanas en Italia tomaron el control de la mitad norte de la península y continuaron resistiendo. Mussolini, quien había sido arrestado por las autoridades militares italianas, fue rescatado por comandos alemanes y estableció un régimen títere neofascista en el norte de Italia bajo la supervisión alemana. Las tropas alemanas continuaron controlando el norte de Italia hasta el 2 de mayo de 1945, fecha en la que finalmente se rindieron. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, más de 150.000 soldados aliados llevaron a cabo un masivo desembarco en Francia, logrando liberarla a finales de agosto. El 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia Alemania, un mes después de que las tropas soviéticas cruzaran la frontera este. A mediados de diciembre, los alemanes lanzaron un contraataque fallido en Bélgica y el norte de Francia, conocido como la Batalla de las Ardenas. Las fuerzas aéreas aliadas llevaron a cabo ataques contra las instalaciones industriales nazis, incluyendo Auschwitz, aunque no se dirigieron específicamente a las cámaras de gas. El 12 de enero de 1945, los soviéticos iniciaron una ofensiva que liberó la parte occidental de Polonia y forzó a Hungría, aliado del Eje, a rendirse. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon la ciudad alemana de Dresde, causando la muerte de aproximadamente 35.000 civiles. Posteriormente, las tropas estadounidenses cruzaron el río Rin el 7 de marzo de 1945. El 16 de abril de 1945, una ofensiva final soviética permitió que las fuerzas soviéticas rodearan Berlín, la capital alemana. El 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban hacia la Cancillería del Reich, Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims, el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. La guerra en el Pacífico finalizó en agosto, después de que Estados Unidos lanzara bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, ocasionando la muerte de alrededor de 120.000 civiles. Japón se rindió formalmente el 2 de septiembre. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto devastador que dejó un legado de sufrimiento y destrucción en todo el mundo. La pérdida de vidas humanas y los horrores presenciados durante esta guerra hicieron de ella un episodio oscuro en la historia de la humanidad. Sin embargo, también es importante destacar la valentía y el sacrificio de los millones de personas que lucharon contra la tiranía y la opresión, y que finalmente lograron poner fin a esta terrible guerra. A través del estudio y la reflexión sobre la Segunda Guerra Mundial, podemos aprender lecciones fundamentales sobre la importancia de la paz, la tolerancia y la prevención de futuros conflictos.